La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos ustedes fanáticos de la historia, aquellos que aman el pasado, a este que es su programa donde nos juntamos todos, absolutamente todos los que amamos lo que fue y lo que ya no es. Bienvenidos a La Historia Sin Fin. Oigan, bueno, primero que todo saludarlos. Maximiliano, tengo que conversar contigo. Sí, me dicen que desde el 25 de junio que no han subido capítulo, así que hay que arreglar ahí, que lo sepa el pueblo de La Historia Sin Fin, de que yo escucho y... No es tanto tampoco. No sé, la gente dice que es mucho. Así que yo solamente soy quien... no mates al mensajero, Maximiliano. Pero bueno, les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de las distintas señales de la radio, a través de nuestras señales de streaming, por cierto, a través del canal 194 de Zapping, y a todos los fieles seguidores del podcast de La Historia Sin Fin, que prontamente va a estar actualizado. Max acaba de prometerlo por la garrita. Sí. Así que eso, pues. Oigan, hoy día... Bueno, a ver, hace unos días atrás me acordé de... O sea, hace algunos días atrás falleció Sam Neill, gran actor. Y me acordé de una de sus grandes películas, donde tiene un papel secundario, ¿no? Porque el principal es Sean Connery y Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo. Y hay un momento donde Sean Connery da ese discurso a su tripulación diciéndole: antes temblaban con el rugir de nuestros cohetes, ahora temblarán con el sonido de nuestro silencio. Bueno, hoy día voy a hacer un capítulo en torno al rugir de esos cohetes de la Unión Soviética. Vamos a hablar sobre el programa espacial soviético y, bueno, todo lo que dejó. En algún momento hemos hablado sobre el programa espacial norteamericano y creo que injustamente dejé fuera el programa espacial soviético, así que no se diga que aquí no tratamos de hablar de todo, de lo que nos compete en el ámbito histórico. Así es que hoy día vamos a hablar sobre el programa espacial soviético iniciado en la década de 1950, para que nadie se quede con hambre de estudiar sobre la carrera hacia las estrellas acá en La Historia Sin Fin. A ver, en el fondo los primeros pasos que se van a dar, ¿no? Los vamos a encontrar ya durante el siglo XX, inicio del siglo XX, en la época de la Rusia zarista, ¿no? Ya habían grandes, figuras del ámbito de las matemáticas, como por ejemplo Yuri Kondrianuk, en fin, y otros tantos más, que habían, pensado en que un viaje, por ejemplo, hacia la Luna era algo absoluto y completamente posible. Había un ingeniero, por ejemplo, se llama Ferenc Schiedler, que era de origen letón, que también realizó aportes sustanciales, ¿no es cierto?, al tema de la aeronáutica espacial durante la década de los 20, y de hecho él mismo en 1925 había propuesto la construcción de una nave interplanetaria que en el fondo podría acelerarse y desacelerarse a lo largo de su trayectoria utilizando fuerza gravitatoria, que por lo demás es lo que hacemos nosotros hoy día cuando mandamos sondas a los distintos planetas del sistema solar. Y en ese sentido, si bien todo esto era pura teoría, ¿no? Hacia 1921, el Ejército Rojo quiso darse un gustito, por decirlo de esta forma, y se mandó a crear un laboratorio de investigación que estuviera enfocado precisamente en lo que hoy día llamamos ingeniería aeroespacial. Lo dirigía un ingeniero químico que se llamaba Nikolai Tijomonov, y con el apoyo de otro ingeniero llamado Vladimir Artemiev. Para 1928, este laboratorio se fue rebautizado con un nombre mucho más elegante, que era el Laboratorio de Dinámica de Gases. Ahora, tras efectuar varias pruebas exitosas utilizando combustible, ¿no es cierto?, para elevar cohetes
¿no es cierto? Pero que nunca llegaban a estar en órbita, ¿no es cierto? El Laboratorio de Dinámica de Gases, ¿no es cierto?, expandió sus investigaciones, y especialmente en la década de los 30, bajo la dirección de Georgi Glagenmak, en 1932 logró los primeros disparos de cohetes no guiados. ¿Ya? El famoso RS-82, que eran disparados de los Tupolev 4, los Tupolev I-4, perdón, donde el avión podía disparar un cohete que en el fondo va a ser el tatarabuelo de los cohetes que se ponen en órbita, pero también de los cohetes teledirigidos, ¿ya? Solamente que este no tenía dirección. De forma paralela, en la década de los 30 también operaba otro grupo al amparo del Estado soviético que se llama el Grupo para el Estudio del Movimiento Reactivo. Era una organización que en el fondo era privada, pero al amparo del Estado soviético. Eran ingenieros que amaban el ámbito del aeroespacial y que se juntaban a compartir ideas, teorías y también un poco de práctica. Ahí vamos a encontrar al mismo Friedrich Sidler, que yo les hablaba al inicio, este señor de origen letón. Estaba Mikhail Tikhonarov, Leonard Doushkin, Vladimir Vetchkin y otros tantos que van a ser parte del programa espacial soviético en la década de los 50. Y a ellos unieron a un joven y prometedor ingeniero aeronáutico, muy jovencito, que se llama Sergei Korolev. Korolev, quien había sido discípulo del diseñador Andrei Tupolev, por el cual existe el Buró de Diseño Tupolev, que construye aviones hasta el día de hoy, de hecho. Se interesó vivamente en la propulsión. Y de hecho, este grupo, ¿no?, cosechó varios hitos prácticos importantes, como por ejemplo que en 1933 lanzaron su primer cohete que denominaron GIRD-9, ¿ya? Que era el primer cohete de propulsión híbrida soviética que tenía combustible líquido y sólido, y en noviembre del mismo año lanzaron el GIRD-10, que era un cohete con combustible enteramente líquido, ¿ya? Ahora, ante tales avances, ¿ya?, el gobierno... la música Interstellar está buena. Ante tales avances, el gobierno de la Unión Soviética decidió fusionar ambos grupos, ¿no es cierto? En un instituto que se llamó el Instituto de Investigaciones Científicas Reactivas. Y esta macroestructura, ¿no es cierto?, va a permitir que varios ingenieros conversen entre sí, entre ellos Sergei Korolev. ¿Y por qué hablo tanto de Korolev? Porque él va a ser conocido como el ingeniero en jefe, que era en el fondo el jefe del programa espacial soviético en la década de los 50. ¿Ya? Ahí van a haber otros personajes, por ejemplo, que van a ser fundamentales en el diseño de motores, como el caso de Langemak, de Leonid Klemyonov, Iván Klemyonov, y otros tantos más que van a ser leyendas en el diseño industrial soviético en temas aeroespaciales, ¿ya? Y, bueno, entre otras cosas, van a crear, por ejemplo, el primer avión cohete en la historia de la Unión Soviética, el RP-318, el desarrollo de distintos proyectiles, ¿no? Pero, claro, el tema es que todo esto se va a ver coartado por las purgas estalinistas. En el fondo no hay nada peor para el progreso que las purgas. Y en el fondo, en noviembre de 1937, personajes como Klemyonov y Langemak van a ser arrestados y posteriormente ejecutados sin ninguna razón. O sea, era la paranoia estalinista producto de las purgas, ¿no? Habían otros personajes como Valentín Glushko y el mismo Sergei Korolev, que van a terminar junto con decenas de ingenieros clave en los Gulag. Esos campamentos de veraneo que mucha gente dice que no existieron o que eran pura propaganda norteamericana. Bueno, ahí van a terminar Sergei Korolev y Valentín Glushko, uno de los grandes de la ingeniería aeroespacial soviética, y uno de ellos que, si uno hubiera muerto, quizá habría puesto un nombre en la luna antes que los mismos norteamericanos. Ah, pero ustedes saben, ¿no? Los Gulag eran lugares maravillosos. Bueno, van a haber personajes, entre ellos Sergei Tupolev, que van a lograr sacar a buena parte de esos ingenieros de los Gulag a través de poner su propia reputación, prestigio y vida como garantías para que esos jóvenes promesas pudieran salir de esos campos de prisioneros, ¿eh? De hecho, a Korolev lo terminan llevando de un gulag a una sharashka, que es una especie como de colonia penal, pero exclusivamente para científicos, ¿ya? No un gulag común,
Otro tipo de gulag, pero para científicos, donde las condiciones vitales eran considerablemente mejores. Pero en el fondo la cantidad de científicos que van a morir en los gulag no va a ser poca, producto nuevamente de la paranoia stalinista. Ahora, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de estos ingenieros terminaron trabajando en el complejo industrial soviético, está encargado en el fondo de producir armas para la Unión Soviética. De hecho, en 1944, los soviéticos van a renombrar a este instituto que habían creado de la fusión en 1937, le van a poner el original nombre de Instituto de Investigación Científica número 1. Bueno. Se fusionó con distintas oficinas de diseño y eventualmente van a lograr, por ejemplo, crear un cohete de corto alcance propulsado por un cohete BL-1, perdón, que en el fondo no van a alcanzar el nivel de desarrollo que tenían las V2 que crearon los alemanes, pero indudablemente después de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota de los alemanes, no solamente los norteamericanos a través de la operación Paperclip se van a llevar un montón de científicos nazis a Estados Unidos, sino que los soviéticos hicieron lo propio y ambos grupos van a colaborar, ya sea con el gobierno norteamericano o con el gobierno soviético, en el programa espacial respectivo de cada país. La era de oro del programa espacial soviético viene fundamentalmente a partir de la década de los 50. ¿Ya? Como yo les había dicho, los soviéticos se llevaron cerca de 302 científicos que junto a sus familias totalizaron casi 500 en la famosa operación Osoavijim, que se hace en 1945 y después en 1946 a otra operación que se lleva a otros 400 científicos más. Eventualmente, este va a ser un catalizador técnico indispensable para acortar los tiempos de asimilación de la tecnología que crearon los alemanes de la B2. Y eso va a ser el inicio de esa época de oro del programa espacial soviético, ¿no? De hecho, Sergei Korolev, a inicios de la década de los 50, nombrado como director general del programa espacial soviético. Esto estuvo vinculado estrechamente a los planes quinquenales que se van a desarrollar durante la década de los 50, y de hecho el programa avanzó con dos patas. Uno, por un lado, el programa espacial, que buscaba poner un hombre en la luna, en el fondo, y desarrollar tecnología de satélite, y el otro, que es la parte siniestra de todo esto, es la creación de misiles balísticos intercontinentales para desplegar ojivas nucleares, ¿no es cierto?, en torno a los enemigos de la Unión Soviética. Primero los Estados Unidos y después China, ¿ya? Y de hecho, Korolev, la agenda sobre el viaje espacial la tenía en secreto casi, ¿ya? Con algunos de sus camaradas más cercanos, ¿no es cierto?, fueron desarrollando planes para crear cohetes que en el fondo no sirvieran para llevar destrucción, sino la esperanza de colonizar otros mundos. De hecho, el diseño, uno de los diseños que va a capitalizar es el del R-7, el Semyorka, ¿no? Uno de los primeros grandes cohetes que salen del buró de diseño de Korolev, concebido originalmente como un vector de ojivas nucleares. Pero Korolev logra vendérselo a la ¿cómo se llama?, al aparachic soviético, diciéndole: oiga, nosotros los soviéticos podemos ser mucho más que llevadores de muerte, así como los norteamericanos nos quieren bombardear con bombas nucleares, nosotros queremos hacer lo mismo, pero ¿qué pasa si nosotros los podemos llevar a otro ámbito? ¿Qué pasa si estas armas de destrucción las podemos utilizar para impulsar la ciencia y, de hecho, correr la barrera del avance humano? Para 1949, cuando se hizo el primer ensayo atómico en la Unión Soviética, Korolev dice: sí, pueden utilizar este cohete para llevar ojivas nucleares, pero ¿qué pasa si también lo utilizamos para este proyecto que tengo aquí de proeza espacial? Korolev le terminó vendiendo el programa a Stalin y a su gente, fundamentalmente bajo la clásica lógica de la superioridad de la industria soviética, ¿ya? Y que a los norteamericanos había que ganarles no solamente con la superioridad armamentística, sino también con la superioridad del hombre nuevo soviético que era capaz de crear ciencia mejor que el mundo capitalista.
Con eso la vendió. Korolev no pensaba eso realmente, no le importaba, eso era pura propaganda, pero si eso le permitía a él llevar adelante su proyecto, indudablemente lo iba a hacer. Por eso, en 1955 le presenta un proyecto al gobierno soviético, que en esta época ya estaba dirigido por Nikita Khrushchev, para poner un satélite en órbita. De hecho, Korolev va a tener el argumento perfecto para iniciar el proyecto, porque ese año, el 55, es el año geofísico internacional. Es como y que la Unión Soviética quería mostrar todas sus plumas precisamente a través de la creación, por ejemplo, de un satélite que permitiera, ¿no es cierto?, eventualmente mapear la superficie de la Tierra. Khrushchev le dio la aprobación. Y bien hecho, porque al poco tiempo, 2 años después, el 4 de octubre de 1957, Korolev logró poner en órbita al Sputnik 1. El Sputnik era una pelota metálica, ¿cómo explicarles? Debe haber tenido unos 80 centímetros de diámetro, no era muy grande. Tenía 4 antenas, que eran las que simplemente lanzaban una señal. Pip, pip, pip. Eso era todo lo que hacía Sputnik. De hecho, si les interesa, está la señal de Sputnik en YouTube. La pueden buscar. Bip, bip, nada más. Eso fue lo primero que puso... Muchas gracias. Eso fue lo primero que puso el ser humano en órbita. Un bip. Pero no contento con lo que ocurrió en octubre del 57, en noviembre del 57... ¿Lo tienes ahí? Eso es. Está acelerado, eso sí. Pero ese es el sonido del Sputnik. Ese es. Bip, 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 bip. Eso es. Los norteamericanos lo captaron y se volvieron locos. Ahora, en 1957, en noviembre, Korolev se anotó otro por otro lanzando el Sputnik 2. ¿Y qué iba en el Sputnik 2? La perrita Laika. ¿Ya? De hecho, después, o sea, esto ya se había hecho antes, pero con lanzamientos suborbitales. Son 2 caninos, Desig y Tsigan, pero en realidad el que tiene el primer récord de poner un animal en el espacio, por lo menos en vuelo suborbital, van a ser los norteamericanos con unos monos, los monos Rhesus, pero en el fondo lograron llevar, ¿no es cierto?, Sputnik 2 a esta perra, que lamentablemente no va a poder volver. De hecho, muere, no muere asfixiada, ni muere de frío, todo lo contrario, muere por un sobrecalentamiento dentro del sistema del Sputnik 2. Pero eventualmente, después, los soviéticos van a lanzar otro satélite, por ejemplo, que ya esto era lo que le interesaba a los soviéticos, un satélite de reconocimiento militar, el Zenit, y después van a iniciar el programa de colocar un hombre en el espacio, y ese va a ser el famoso proyecto Vostok. Por eso Vostok 1, el 12 de abril de 1961, va a llevar al cosmonauta Yuri Gagarin, ¿no?, al espacio. Una de las primeras transmisiones de Gagarin es: teníamos razón, Dios no existe, porque aquí no hay nada, no hay nadie. No hay estrellas, no hay luz, solo oscuridad. Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Un tiempo después, Valentina Tereshkova se transforma en la primera mujer en el espacio. Y finalmente, Alexei Leonov se va a transformar en el primer ser humano en salir de una cápsula espacial y hacer una caminata espacial. Esta es la voz de Gagarin. Eso va a ser en 1962, Vostok 3 y Vostok 4. ¿Ya? Y Vostok 6, perdón, que eso es con Tereshkova el 66. Indudablemente que esto va a generar una competencia. Los norteamericanos van a tratar de, responder, sacan los satélites, el proyecto Telstar, vamos a tener el Vanguard, el Telstar, vamos a tener también el inicio del programa espacial norteamericano con las misiones Mercury y con las misiones Gemini, y eventualmente vamos a ver cómo distintas oficinas
de diseño al interior del programa espacial soviético compiten entre sí y van a terminar creando el primer megacohete, el N-1, que es ese clásico cohete que uno ve que tiene esas toberas así como forma de una especie de paraguas, que es una cuestión gigantesca y que todos eran disparados desde el cosmódromo de Baikonur, que hoy día se ubicaría en lo que es Kazajistán, ¿ya? El programa espacial soviético siempre tuvo, eso sí, un papel secundario dentro de la política soviética. Los soviéticos no le apuntaban mucho a esto. Y entre medio, fallece Korolev en 1966 y muchos piensan que esto fue lo que llevó a que el programa espacial soviético se retrasara, porque los soviéticos iban ganando a los norteamericanos, ya tenían el modelo lander para llegar a la Luna. Pero nadie se atrevía a tomar decisiones porque el único que tenía la pachorra y la capacidad de manejar a los jerarcas soviéticos era Korolev. Era el único capaz de prometer cosas que sí era posible cumplir. Pero la falta del ingeniero en jefe, como le decían sus colaboradores, llevó en el fondo a que el programa espacial soviético se empantanara en la burocracia. Quizá la premisa de For All Mankind, esta serie fantástica que está en streaming hoy día, que ya creo por la 5ª temporada, se habría cumplido, que los soviéticos llegaron antes que los norteamericanos a la Luna. Bueno, ahora está Star City, por si acaso, si les interesa, no me acuerdo, creo que está en Amazon Prime, ya ni me acuerdo dónde está, Hulu, que yo la veo por formas no muy buenas, pero la veo. Bueno, se quedaron con las ganas los soviéticos de llegar a la Luna porque primero llegaron los norteamericanos. Entonces los soviéticos pusieron su vista en otro lado. Lograron llevar sondas a la Luna, lograron estrellar sondas contra la Luna, pero los soviéticos decidieron iniciar otro camino, el de la exploración interplanetaria, y especialmente con lo que se llamó la exploración robótica automatizada. Por un lado estaban las sondas Luna, en la década de los 50 y los 60 y 70, pero mi favorito, el programa Venera. Poner una cápsula en Venus. Y no solamente pusieron una, sino que pusieron varias. Las misiones Venera 1 y 2 fueron un fallo, después vinieron otras, pero finalmente Venera 7, con blindaje térmico, logró aterrizar, no es aterrizar, pero bueno, no sé, avenerizar, no sé cómo se dirá, aterrizó, venunizar, llegó a Venus y estuvo 23 minutos transmitiendo. Venera 9 y 10 lograron crear imágenes fotográficas de Venus, y finalmente Venera 13 logró el éxito tecnológico más grande de todas estas misiones: hacer la primera perforación mecánica en Venus, tomar suelo, utilizar tecnología de rayos X, y lo mejor de todo, grabar el sonido de Venus. Y si ustedes lo buscan, está en YouTube. El sonido de Venus, la buena parte de las imágenes que tenemos de la superficie venusina las tenemos gracias a Venera 13. Así que chapó. Eso, Max quiere poner el sonido de Venera 13, pero no sé si lo vaya a encontrar. No es ese. No, porque eso es un sonido creado con sintetizadores. Ponte Venera 13, 1981. Puede que te aparezca ahí que... De hecho, suenan todos los sonidos mecánicos del aparato. Eso es Venus. O sea, un infierno a 475 grados, con una presión atmosférica enorme. Deben ser, no sé, 10, 12 veces la que existe en la Tierra. Esos ruidos que ustedes escuchan es, en el fondo, los taladros, los aparatos, porque la sonda logra estar ahí más o menos un par de horas, ¿no? Pero nuevamente la carrera espacial termina con la Luna. El resto era simplemente tratar de ponerse tete a tete, cabeza a cabeza con los norteamericanos, pero no resultó. El proyecto del transbordador espacial, el Buran, tampoco llegó a buen término por el fin de la Unión Soviética, y porque la Unión Soviética ya no tenía plata para continuar derrochando o invirtiendo en ese programa. Pero quedó ahí, ¿no? Quedó ahí la exploración espacial, pero no podemos negar que los soviéticos fueron pioneros en ese sentido, que nos llevaron a las estrellas antes que cualquier nación en el mundo.
Y eso lo escucharon acá, en La Historia Sin Fin. Bueno, pero nos tenemos que ir. Ha llegado al final de nuestro programa, pero no sin antes hablar de nuestros amigos de Carlos Herrera, que nunca defraudan, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. Por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país. Han entregado soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la agricultura, a la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Conozcan su trayectoria, contraten sus servicios a través de www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos. Que suene fuerte la música de Interstellar, cortesía de Hans Zimmer. Cuídense mucho y nos vemos en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.